Durante décadas, la princesa Ana, a sus 75 años, ha sido el pilar de acero de la monarquía, la encarnación silenciosa del deber. Su vida, un testimonio de disciplina inquebrantable, ha transcurrido lejos de los focos que consumieron a otros como una sombra leal al trono. Pero sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, hasta que la puerta se abre de par en par. En un salón que esperaba otro discurso formal, otro acto de servicio medido y predecible, el aire se detuvo. Ana, la princesa real, se plantó frente a un atril con unos papeles que nunca miraría. No había ceremonia en su postura, sino el peso de una carga a punto de ser liberada. El silencio se extendió, denso y expectante. No era el silencio respetuoso del protocolo Windsor, sino el silencio que precede a la tormenta, el que zumba con algo invisible. Sus primeras palabras no fueron un saludo, sino una grieta en la fachada de un imperio. Hay algo que he llevado en silencio durante demasiado tiempo. La sala contuvo la respiración. Esas no eran las palabras de una princesa, eran las de una testigo, de una superviviente del sistema que ella misma había defendido toda su vida. Por años, los susurros en los pasillos de Buckingham y Kensington pintaron un cuadro de verdades ocultas, de una rivalidad fría y una amargura contenida. Ahora, la propia Ana, la mujer que rara vez muestra una emoción que no sea la de una determinación férrea, confirmaba lo que muchos no se atrevían a creer. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué romper un juramento de silencio que había definido su existencia? Su confesión no sería un simple arrebato, sino un acto calculado, un movimiento final en un juego de tronos que se ha librado en las sombras durante generaciones. Estaba a punto de darle voz al fantasma que la corona había intentado silenciar durante más de un cuarto de siglo. Al hacerlo, pondría en jaque el mismísimo futuro de la monarquía, porque su confesión no era solo sobre sus sentimientos, sino sobre un patrón que había definido a generaciones de miembros de la realeza. Era una advertencia para los que vendrán, que la tradición sin compasión erosiona más de lo que preserva. La mujer considerada durante mucho tiempo la figura más firme de la monarquía estaba a punto de admitir que los mismos muros del palacio que le enseñaron disciplina también la habían obligado a reprimir su propio corazón. Había entregado su vida a la corona, pero ¿a qué coste? Creía que el silencio era fuerza. Confesó con una voz que apenas temblaba, pero el silencio también puede ser una prisión. Te protege del escándalo, sí, pero también entierra la verdad tan profundamente que envenena lo que queda. La confesión estaba a punto de sacudir la corona, y todos en esa sala sabían que después de ese día nada volvería a ser igual. El aire en la sala se volvió frío, controlado, calculado. Las palabras de la princesa Ana cayeron con la precisión clínica de un veredicto, una daga de hielo clavada en el corazón del mito nacional. Nunca amé verdaderamente a Diana. No fue un susurro, sino una declaración. El impacto fue inmediato, una onda expansiva de conmoción que congeló la sala. Se oyeron jadeos ahogados, el murmullo incrédulo de quienes creían haberlo oído todo. Esto no era un escándalo de tabloide, era una verdad fundamental, pronunciada por una de las figuras más intocables de la institución. Ana, la estoica, la inquebrantable, acababa de admitir no solo una falta de afecto, sino una verdad que recontextualizaba décadas de historia real. La confesión se extendió más rápido que cualquier anuncio real en la memoria viva. En cuestión de horas, las cadenas de televisión repetían en bucle la frase, los periódicos la imprimían en portadas con tinta negra y gruesa. Las redes sociales ardían en una mezcla de incredulidad, simpatía y, sobre todo, una furia renovada. Para la mañana siguiente, el país estaba sumido en una tormenta emocional que la monarquía no había enfrentado en décadas. La reacción fue visceral. Ana no solo había hablado de sus sentimientos, había profanado un santuario, había puesto en duda la narrativa sagrada de la princesa del pueblo, la mujer cuya tragedia había redefinido la relación de la nación con sus gobernantes. Al admitir su frialdad, Ana no se humanizó a sí misma. A los ojos del público, validó todas las acusaciones de crueldad y aislamiento que Diana había soportado. La confesión fue un recordatorio brutal de que, dentro de los muros del palacio,
La compasión a menudo es superada por el deber. ¿Fue un momento de honestidad imprudente o un acto de sabotaje deliberado, diseñado para reescribir la historia desde su perspectiva? Fuera cual fuese la intención, el resultado fue claro. La corona se había agrietado, y por la fisura se asomaba de nuevo el rostro inolvidable de Diana, princesa de Gales. Algunos elogiaron su candor, llamándolo el acto de verdad más valiente que la monarquía había presenciado. Otros lo vieron como un arrebato egoísta, reabriendo el duelo que había marcado a la opinión pública. La princesa había hablado, pero sus palabras no trajeron cierre. En su lugar, desataron una tormenta que amenazaba con deshacer décadas de una dignidad real cuidadosamente preservada. La daga de la verdad, una vez lanzada, no podía ser recuperada. Sucedió de nuevo. Como en 1997, el pueblo acudió a las puertas del Palacio de Kensington. No fue una marea de dolor, sino un goteo constante de desafío y recuerdo. Flores y velas aparecían en la verja, no por Ana, sino por Diana. Era una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de que la memoria de la princesa seguía viva y era ferozmente protegida. Las palabras de Ana habían hecho más que causar un escándalo. Habían resucitado un fantasma. La única mujer a la que la institución pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en el corazón colectivo de una nación. Los comentaristas declararon que la memoria de Diana brillaba más que nunca, su compasión y su sonrisa ahora contrastadas con la fría admisión de su cuñada. La princesa del pueblo, decían, había ganado una vez más, aunque solo fuera en espíritu. Desde el otro lado del Atlántico, las cadenas de televisión estadounidenses retransmitían los momentos más icónicos de Diana: su paseo por campos de minas, sus visitas a hospitales, su calor con los niños. Para ellos, la admisión de Ana simplemente confirmaba lo que se había susurrado durante mucho tiempo. Diana había estado atrapada en un acuerdo sin amor, una jaula dorada donde la autenticidad era una traición. La confesión de Ana no disminuyó a Diana, la canonizó aún más. La convirtió de nuevo en la víctima de un sistema frío y calculador, un sistema que Ana, con su lealtad inquebrantable a la corona, encarnaba a la perfección. El fantasma de Diana ahora se cernía sobre el palacio, no como un recuerdo, sino como una fuerza activa, un recordatorio de que puedes enterrar a una princesa, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, su rostro era el de una nación entera que se sentía traicionada de nuevo. Las protestas pronto aparecieron fuera de las puertas del palacio, algunas con pancartas que declaraban: «El amor no es un deber». Otros pidieron que Ana se hiciera a un lado, instando a que solo la próxima generación podría restaurar la fe pública. La herida de 1997, que la nación nunca había sanado por completo, había sido reabierta con sal, y la sangre que manaba era fresca. La pregunta que flotaba en el aire de Londres a Sídney era si el deber para con la corona le había costado la felicidad a Diana, y la respuesta parecía ser un rotundo sí. Detrás de la fachada de calma imperturbable, el palacio de Buckingham estaba en estado de sitio. El silencio oficial era ensordecedor, una táctica del protocolo Windsor diseñada para sofocar las llamas, para dejar que la tormenta pasara. Pero en privado, el pánico se extendía como un veneno silencioso. Se convocó un consejo silencioso, una reunión de emergencia de los asesores principales, aquellos que operan en las sombras para proteger a la corona de sí misma. La confesión de Ana no fue un error, fue una violación. Había roto la regla no escrita más sagrada. La familia no se ataca en público, no revela las grietas en la armadura. Lo que siguió fue una serie de reuniones frenéticas, sesiones de estrategia a medianoche, mientras los hombres de gris luchaban por contener la furia. El palacio emitió un comunicado breve y cauteloso, sin ofrecer explicaciones ni disculpas. Fue un error de cálculo monumental. La ausencia de claridad solo alimentó la especulación, confirmando en la mente del público que la confesión de Ana era la punta de un iceberg de resentimiento y secretos.
Fuentes cercanas al palacio susurraban sobre la furia del rey Carlos, atrapado una vez más entre la lealtad a su hermana y el fantasma de la mujer que no pudo proteger. Se hablaba de llamadas telefónicas tensas, de un cisma familiar que ahora se había hecho público y sangraba a la vista de todos. El problema no era solo la imagen de Ana, era la legitimidad de toda la institución. Si la familia real era tan disfuncional, tan carente de afecto y compasión, ¿qué la hacía digna de liderar? La confesión había revelado la verdad que la pompa y la ceremonia intentan ocultar con tanto esmero. Que la monarquía no es solo una familia unida por la sangre, sino una corporación unida por la supervivencia. Y Ana acababa de amenazar el negocio. Cada hora de silencio oficial desde el palacio era una victoria para el legado de Diana. La máquina de relaciones públicas, normalmente tan eficiente, tan despiadada, estaba paralizada. No sabían cómo luchar contra un fantasma, especialmente uno que el público se negaba a dejar morir. El pánico era palpable. Por primera vez en mucho tiempo, la corona no tenía el control de la narrativa. Mientras el palacio luchaba por controlar la narrativa, el silencio más pesado provenía de los dos hombres en el centro de esta tormenta emocional. Los príncipes, William y Harry, permanecieron en silencio, pero ese silencio resonaba con un dolor profundo y familiar. Las palabras de Ana no eran solo una opinión, eran un ataque directo a la memoria de su madre. Para William, el heredero que ha modelado su imagen pública en la dignidad y el deber, la confesión fue una humillación pública. Le recordaba que, por mucho que intente modernizar la monarquía, sigue atado a los pecados y rencores del pasado. Fuentes internas hablaban de una profunda herida, de la sensación de que se había cruzado una línea que no podía deshacerse. Para Harry, exiliado al otro lado del océano en Montecito, las palabras de su tía debieron sentirse como una traición personal, una confirmación de la frialdad institucional de la que había huido para proteger a su propia familia. La confesión reabrió la herida más profunda de la nación. La imagen de dos niños caminando detrás del ataúd de su madre en 1997. Ese recuerdo, una cicatriz en la psique británica, volvió con una fuerza abrumadora. El mar de flores, los rostros afligidos, el silencio sepulcral de las calles de Londres. Ahora, esas imágenes se unían a las frías palabras de Ana, y la nación lloraba de nuevo, esta vez por lo que su confesión podría haberles hecho a los hijos de Diana. ¿Podrían perdonar alguna vez que se hablara así de su madre, tan públicamente, tan cruelmente? Este no era un asunto de Estado, era profundamente personal. Ana había insultado la memoria de la mujer que no pudieron proteger, y al hacerlo, quizás había roto un vínculo familiar de forma irreparable. El silencio de los hermanos no era una estrategia, era el sonido de una herida que nunca sana, una herida que su propia familia, una vez más, había decidido hurgar a la vista de todo el mundo. El dolor de los hijos se convirtió en el dolor de la nación, y la corona, una vez más, parecía incapaz de ofrecer consuelo, solo más silencio. Era una verdad que persistía en la quietud que siguió. No todas las heridas están destinadas a sanar. Mientras la familia real se refugiaba en el silencio, otros rompían el suyo. Amigos de Diana, antiguo personal de palacio, aquellos que habían sido testigos de su lucha, comenzaron a hablar. Sus voces, antes acalladas por el tiempo o el miedo, ahora se alzaban para defender su memoria. Entrevistas y declaraciones pintaban un cuadro coherente. La confesión de Ana no era una revelación, sino una confirmación. Validaba todo lo que Diana había intentado decirle al mundo. Recordaron sus luchas, sus repetidas afirmaciones de que siempre había 3 personas en el matrimonio, una frase que ahora resonaba con la fuerza de un evangelio. La famosa entrevista de Panorama de 1995, antes vista por algunos como un acto de despecho, ahora era aclamada como un acto de valentía profética. Las palabras de Diana, «No creo que nunca vaya a ser reina de este país», resonaban con una nueva y trágica claridad. No era paranoia, era la cruda realidad de una mujer que entendía que nunca sería aceptada por la institución. Estas voces del pasado no pintaban a Diana como una víctima frágil, sino como una mujer cuya fuerza había sido subestimada,
una guerrera que luchó por su verdad en un sistema diseñado para silenciarla. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la credibilidad de la monarquía. La confesión de Ana, destinada quizás a reafirmar su propia narrativa, había tenido el efecto contrario. Había convertido el legado de Diana en un evangelio. La verdad escrita en sangre, la del linaje y la sucesión, ahora era eclipsada por una verdad emocional que el público aceptaba como irrefutable. Diana había sido traicionada y la confesión de Ana era la prueba final, un documento firmado por la propia realeza. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y esa orden era clara. La historia no sería reescrita por los vencedores, sino por la memoria indeleble de la mujer a la que no pudieron silenciar. La lealtad del público no estaba con la corona, sino con la reina de corazones, cuyo reinado póstumo parecía ahora más poderoso que nunca. Para entender la magnitud de la confesión de Ana, debemos retroceder en el tiempo. Tenemos que retroceder un poco para obtener la imagen completa. Julio de 1981. Casi 750 millones de personas vieron cómo Diana Spencer se casaba con la familia real en un espectáculo tan impresionante que parecía detener el tiempo, una ceremonia que llenó las calles de Londres y vació las del resto del mundo. El mundo vio un cuento de hadas, la boda del siglo. Pero si vuelves a ver las imágenes de cerca, lo verás. Detrás de la pompa, en la quietud de los miembros de la realeza, se esconde una verdad más fría. Ana, de pie entre ellos en la Catedral de San Pablo, observaba la historia desarrollarse no con alegría, sino con la mirada pragmática de quien conoce el guión. Ella ya podía sentir las grietas formándose bajo ese cuento de hadas cuidadosamente escenificado. Ella sabía que Diana no solo se estaba casando con un hombre, sino que estaba entrando en una institución más antigua y fría de lo que jamás podría haber imaginado. El mundo veía romance, Ana veía una tormenta en el horizonte. Ella, a diferencia de sus hermanos, nunca buscó el centro de atención ni jugó con las expectativas de los cuentos de hadas. Sabía desde joven que el brillo de la corona viene con sombras, escrutinio y una soledad que consume los sueños privados. La boda de 1981, que millones creyeron que era una historia de amor para la eternidad, se convirtió en una fábula con moraleja sobre cómo las apariencias engañan. Mientras la tragedia de Diana se desarrollaba a la vista del mundo, la presencia de Ana en el fondo nos recuerda la complejidad oculta de la vida real. Ella encarna una pregunta que persiste incluso ahora. ¿Cuál es el verdadero coste de vivir bajo la corona? El mundo aclamó esa mañana de julio, convencido de que había presenciado magia. Sin embargo, dentro del palacio, Ana sabía la verdad. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Había visto lo suficiente para entender que los destinos reales rara vez se escriben en oro y diamantes. Más a menudo se tallan en silencio, sacrificio y secretos. La confesión de Ana, décadas después, no fue más que la confirmación de lo que sus ojos ya sabían aquel día de verano. La boda del siglo fue, en realidad, la mentira del siglo. La dureza de Ana no nació en los pasillos del poder, sino en las grietas de una infancia real. Mientras el mundo la vería más tarde como el caballo de batalla de la monarquía, la miembro de la realeza más trabajadora, detrás de esa armadura de disciplina había una mujer cuyos primeros años le enseñaron la resiliencia y quizás endurecieron su corazón. Nacida en el privilegio, sí, pero su infancia llevaba las marcas de una formalidad fría. La separación emocional de sus padres, la reina Isabel y el príncipe Felipe, a menudo ausentes por deber, dejó sombras que no se borran fácilmente. En una época en la que anhelaba calidez, a menudo se encontraba rodeada de expectativas. ¿Podría ser que esta inestabilidad temprana explique por qué se aferra tan ferozmente al deber, como si la estructura misma fuera un refugio contra el caos? A diferencia de Diana, Ana nunca jugó el papel de la ingenua frágil. Para la década de 1970 ya se había forjado una reputación de ser testaruda, de lengua afilada y directa. Cuando entró en su primer matrimonio con el capitán Mark Phillips en 1973 en la abadía de Westminster, las fotografías sugerían un triunfo. Sin embargo, los susurros ya circulaban.
¿Era un amor verdadero? ¿O otra unión cuidadosamente arreglada para mantener a raya el escándalo? Como Diana años después, Ana pudo haber creído en el amor, pero entró en una institución que exigía lealtad no a una pareja, sino a la corona. Lo que complica su historia es la constante comparación. Mientras Diana era la novia inocente atrapada en una jaula dorada, Ana era la princesa sin rodeos. Pero, ¿y si esa dureza era su propia máscara? Un escudo contra la misma soledad que consumió a Diana. Su estoicismo no era solo fuerza, era una estrategia de supervivencia. Al no mostrar nunca debilidad, evitó ser devorada por el mismo frenesí mediático que destruyó a Diana. Mientras Diana buscaba el amor y la validación del público, Ana buscaba el respeto a través del trabajo incansable, acumulando cientos de compromisos al año. Pero detrás de esa reputación se esconde una historia no contada de sacrificio. ¿Eligió este camino libremente o le fue elegido mucho antes de que tuviera voz y voto? La monarquía la necesitaba para ser fiable, inquebrantable, casi irrompible. Y ella cumplió, pero a un coste personal que solo ahora, con su confesión, el mundo empieza a comprender. Dentro de los muros del palacio se libró una batalla silenciosa, no por el poder, sino por la supervivencia. Fue una batalla de acero contra corazón, una colisión de dos filosofías de vida dentro de la misma jaula dorada. Ana era el acero de la monarquía, forjado en la disciplina de una infancia solitaria y templado por el fuego del deber implacable. Su camino fue la pragmática aceptación de su destino. Se dedicó al trabajo, a sus causas, a su pasión por los caballos, encontrando un propósito en la acción, no en la emoción. Su honestidad era brusca, su comportamiento sin adornos, una rebelión silenciosa contra el teatro real que la rodeaba. Para ella, sobrevivir significaba construir un caparazón impenetrable. Diana, por otro lado, era el corazón. Entró en la familia real con la esperanza de encontrar el amor y la calidez que le habían faltado en su propia vida. Cuando se encontró con la frialdad y el protocolo, en lugar de endurecerse, se abrió. Su supervivencia no consistió en construir muros, sino en derribarlos. Conectó con el público a un nivel emocional que la monarquía nunca había visto, usando su vulnerabilidad como su mayor fortaleza. Eran dos mujeres atrapadas en la misma prisión de lujo, pero con estrategias de supervivencia diametralmente opuestas. Ana eligió la fortaleza del silencio. Diana, el poder de la voz. La institución respetaba el acero de Ana porque era predecible y controlable. Temían al corazón de Diana porque era impredecible y resonaba con la gente de una manera que no podían manejar. La prensa las enfrentó constantemente. La princesa trabajadora contra la princesa glamurosa, la sensata contra la sensible, la que cumplía las reglas contra la que las rompía. La confesión de Ana, décadas después, no fue solo un ataque a Diana. Fue la declaración final en esta larga guerra de filosofías. Fue la afirmación del acero de que el corazón era, y siempre había sido, una debilidad que la corona no podía permitirse. Pero en su intento de validar su propia lucha, quizás no se dio cuenta de que la historia rara vez recuerda el acero, pero nunca olvida el corazón. Y si la confesión de Ana no fue un simple arrebato de amargura, sino el acto final de una revolución silenciosa que ha durado toda su vida, pensemos en su trayectoria. Siempre ha rechazado la actuación, mientras otros perseguían la popularidad y las portadas de las revistas, ella insistía en el trabajo, la resiliencia y la determinación. Su franqueza, su negativa a participar en las teatralidades reales, la convirtieron en una figura respetada, pero también temida. Podría ser que la institución temiera su sinceridad más que cualquier escándalo. Una voz que no teme a la verdad puede desentrañar las ilusiones creadas durante siglos. Dentro del palacio, los susurros crecían. Era demasiado franca, demasiado directa, demasiado reacia a doblegarse. Lo que algunos veían como integridad, otros lo enmarcaban como desafío. Y en una familia que prospera con el orden y las apariencias, tal desafío puede sentirse como una amenaza. En su propia manera, ¿estaba Ana librando una revolución más tranquila pero igualmente profunda que la de Diana? Mientras Diana luchaba por humanizar la monarquía desde dentro, mostrando sus emociones,
Ana luchaba por despojarla de su falsedad, insistiendo en la autenticidad a través de la acción, no de la imagen. Su confesión entonces puede verse como la culminación de esa lucha. Fue su forma de decir que el cuento de hadas siempre fue una mentira, que la imagen de Diana como un ángel y ella como la villana era una simplificación que se negaba a aceptar. Fue su último acto de desafío, su manera de tomar el control de su propia narrativa sin importar el coste para la corona. No buscaba la absolución del público, sino la validación de su propia verdad, una verdad forjada en décadas de sacrificio silencioso. No estaba pidiendo perdón, estaba declarando su historia, con todas sus aristas y complejidades. Fue su verdad, y la pronunció en voz alta, rompiendo el protocolo final para tener, por una vez en su vida, la última palabra. Y tal vez, en su silencio, había estado diciendo más de lo que la monarquía jamás pretendió. La historia de Diana nunca ha sido un simple cuento real envuelto en diamantes y privilegios. Lo que sigue cautivando al mundo, décadas después, no es su perfección, sino su humanidad. Tropezó, sufrió y reveló las mismas grietas que siglos de monarquía siempre habían ocultado. Detrás de sus vestidos de gala y sus tiaras había una joven que se atrevía a ser auténtica en un mundo que prosperaba con las apariencias. Esa honestidad se convirtió en su rebelión y cambió la monarquía para siempre. Demostró que la compasión podía ser poderosa, no frágil, desde estrechar la mano de pacientes con SIDA en una era de miedo hasta caminar por campos de minas en tierras olvidadas. Las acciones de Diana llevaban un desafío más impactante que los discursos. Nunca fue simplemente una princesa sonriendo desde los balcones. Fue una figura que giró el lente de la realeza hacia aquellos que a menudo eran ignorados. ¿No fue esta apertura lo que permitió a millones sentir que la conocían, como si les perteneciera tanto como a los palacios? Su legado no se ha desvanecido, resuena a través de sus hijos. Los príncipes William y Harry, de maneras muy diferentes, todavía llevan su llama. Su franqueza sobre el duelo y la salud mental, antes tabú dentro de los muros del palacio, refleja la determinación de Diana de llevar la humanidad a la vida real. El hecho de que hoy la monarquía hable más abiertamente sobre la vulnerabilidad es un efecto dominó de sus elecciones. Lo que una vez fue silencio se ha convertido en diálogo, pero ¿son realmente solo los hijos de Diana quienes sostienen su legado o su influencia se extiende a las mujeres de la monarquía que la siguieron, cada una moldeada por su coraje de diferentes maneras? Consideremos los cambios de tono dentro de la familia real. La voluntad de parecer imperfecto, de permitir que la emoción se muestre. No podemos rastrear esos cambios hasta la negativa de Diana a ocultar sus propias cicatrices. El cuento de hadas que comenzó en julio de 1981 nunca fue la verdadera historia. La fascinación que perdura reside en lo que vino después, el desmoronamiento de la ilusión, la fuerza para seguir siendo real en un palacio que parecía diseñado para máscaras. Diana demostró que los cuentos de hadas pueden fallar, pero la verdad, la empatía y el coraje perduran. Y esa es una llama que ninguna confesión, por fría que sea, puede apagar. La confesión de Ana ha dejado a la monarquía en un estado de crisis permanente. La revelación no fue solo una bomba mediática, fue un terremoto que ha agrietado los cimientos de la Casa de Windsor. La opinión pública está profundamente dividida. Algunos aplauden la honestidad de Ana, viéndola como un momento de verdad doloroso, pero necesario para una institución que vive de secretos. Otros la ven como un acto egoísta y cruel, un ataque a una mujer que ya no puede defenderse y a los hijos que dejó atrás. En el interior, la casa está dividida. La confesión ha creado una fisura entre la vieja guardia, representada por la pragmática y deber de Ana, y la nueva generación, que lucha por reconciliar la tradición con la sensibilidad moderna. El rey Carlos se encuentra en una posición imposible, tratando de mantener la paz entre su hermana y el legado de la esposa, cuya memoria aún define su reinado. La corona ahora enfrenta una pregunta existencial. ¿Puede sobrevivir siendo solo un símbolo de deber y continuidad, como querría Ana? ¿O debe evolucionar para abrazar la compasión y la humanidad que Diana defendió, incluso si eso significa admitir sus fallas pasadas? Las palabras de Ana
han forzado una elección. La monarquía ya no puede ser ambas cosas. El silencio que sigue a la tormenta no es de paz, sino de una tensión insoportable. No todas las heridas están destinadas a sanar, y esta, abierta por la propia sangre real, podría ser la que finalmente rompa la corona. La institución, que durante tanto tiempo prosperó gracias a su unidad y su fachada impenetrable, ahora muestra sus fracturas al mundo. El brillo de la corona puede deslumbrar a las cámaras, pero la historia de Ana nos recuerda que detrás de su resplandor viven sacrificios, fracturas y una determinación por forjar una identidad, incluso cuando la tradición se resiste. La pregunta que queda flotando en los pasillos de Buckingham no es cómo reparar el daño, sino si la corona, tal como la conocemos, puede sobrevivir a la verdad. Al final, nos quedamos con una pregunta que resuena en los pasillos silenciosos de la historia. ¿Qué legado dará forma verdaderamente al futuro de la monarquía? ¿Será el de Ana? La encarnación del acero, la creencia de que el deber está por encima de todo, que la supervivencia de la institución justifica cualquier sacrificio personal? ¿O será el de Diana, el legado del corazón, la creencia de que la monarquía solo puede sobrevivir si se conecta con su gente a un nivel humano? Si muestra empatía y admite su propia falibilidad, la confesión de Ana no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que estas dos filosofías opuestas están en guerra por el alma de la corona. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. La historia no recuerda solo quién llevaba la corona, recuerda quién se ganó el derecho a llevarla. Se ganará a través de la fuerza silenciosa y el deber inquebrantable, o a través de la compasión que se atrevió a romper los muros. El veredicto aún no se ha escrito, pero una cosa es segura. El fantasma de Diana y la confesión de Ana han asegurado que el debate continuará. La corona puede elegir el acero, pero el pueblo siempre recordará el corazón, y en esa tensión irresoluble yace el futuro incierto del trono. Porque la verdad, una vez liberada, rara vez vuelve a su jaula, y el veredicto de la historia, cuando finalmente llegue, será absoluto. El secreto largamente guardado de la princesa Ana plantea una pregunta fundamental para el futuro de la corona. ¿Qué pesará más en la balanza de la historia, el deber inquebrantable o la verdad emocional? ¿Fue su confesión una revelación necesaria o la ruina de una confianza que nunca podrá ser reparada? Nos gustaría conocer tu opinión. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios.